¿Tiene sentido gastarse 3.500 euros en un dron? ¿Estamos ante una revolución o simplemente una evolución más? Spoiler, el Mavic 4 Pro es una bestia, pero también tiene unas cositas que hoy te traigo la review más sincera, sin patrocinadores de por medio, donde vamos a hablar de lo increíble que es, sí, pero también de lo que no funciona o simplemente no tiene lógica. Y empezamos por lo más evidente. Este es el buque insignia de DJI. El mejor dron que puedes comprar hoy si hablamos de plegables. Cámara Hasselblad 4 tercios de 6K a 60 frames por segundo, grabación All Intra o All E con seguimiento brutal, sensor LiDAR, gimbal con rotación vertical y 360 grados, lo vemos ahora después, 51 minutos de vuelo y un mando con pantalla plegable y rotatoria de 2000 nits. Una auténtica locura. Pero claro, el Mavic 4 Pro es clase C2 y eso significa que en muchas zonas de ciudad no lo vas a poder volar sin una autorización específica, nada de sacar el dron en una plaza del centro o en un evento si no lo tienes todo perfectamente en regla. Y no es un detalle menor. Esta etiqueta limita mucho su utilidad práctica, especialmente comparado con drones C1 como el Air 3S, que se acerca mucho en calidad de vídeo, ojo, y por menos de la mitad de precio. Y eso que el Mavic 4 Pro tiene detalles que te dejan con la boca abierta. El nuevo mando, por ejemplo, es una pasada. Rotación de pantalla, sticks automáticos, accesos rápidos, brillo de más de 2000 nits que se ve genial en el exterior, una rueda para manejar los parámetros sin tener que estar tocando la pantalla, pero también te cuesta otros 1000 euros más. Y lo peor, pues que el anterior DJI RC Pro se ha quedado obsoleto. No es compatible con el nuevo sistema O4, así que si te lo compraste hace 2 años, no lo puedes usar. Una faena. En vuelo, simplemente espectacular. Muy buena estabilidad, incluso con viento, con una tormenta cercana lo he podido probar, con una precisión muy buena en el posicionamiento, tracking de sujetos como furgonetas y personas caminando entre vegetación sin perderlos en ningún momento y el Active Track funciona mejor que nunca, permitiéndonos crear tomas brutales casi automáticas. Además, el potente sistema de sensores que monta va a detectar los obstáculos con una fiabilidad que sorprende, pero como siempre no te fíes al 100%, que te puedes llevar algún sustito. Sobre el papel, 51 minutos de batería que en el mundo real, o en mis pruebas al menos, se traducen en 35-40 minutos, más que de sobra. Y la carga con el hub de 240 vatios es brutal. 3 baterías listas en poco más de una hora, lo que me parece una compra clave con este dron. Y por cierto, si quieres ver ofertas y chollos de drones como este Mavic 4 Pro, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp con los enlaces que tienes en la descripción. Porque ahora pasamos a los fallos, a los puntos que menos me gustan y que cuesta justificar en un dron de gama tan alta. Empezando por la cámara principal. 4 tercios, ok. 6K, venga. Hasselblad, perfecto. Pero ¿por qué 28 milímetros? ¿Por qué alejarse de este estándar de 24 milímetros que tienes en los Mavic 3, en los Air 3 y prácticamente en toda la gama de drones plegables? En serio, ¿vas a cobrarme más para darme menos ángulo? Parece que DJI da por hecho que, como es un dron C2, vas a tener que irte a volar más lejos de los edificios y de las estructuras y total, ¿para qué quieres un 24 milímetros? Pero esto no es solo la teoría. En la práctica hay planos que no vas a poder hacer bien. Vas a tener que alejarte mucho para poder meter un edificio en el encuadre y a veces te vas a salir del rango de vuelo. Y lo peor no es eso. La famosa telecámara de 168 milímetros, esa que DJI nos lleva vendiendo desde el primer Mavic 3 como si fuera una revolución, sigue sin tener un uso práctico para muchos de los usuarios. La calidad ha mejorado, es brutal, te graba en DLOG-M, tiene 13 pasos de rango dinámico, 4K 60 frames por segundo, pero sigue siendo un monstruo que es bastante complicado de usar. Si quieres grabar un plano de un castillo o de una iglesia, te obliga a alejarte uno o varios kilómetros para que te encaje el encuadre. ¿Cuántas veces lo vas a utilizar? Esa es la pregunta. Desde el punto de vista cinematográfico, un zoom de 105 milímetros habría sido más lógico. Nos daría más versatilidad, pero DJI ha preferido seguir con ese objetivo espía que a muchos no convence. Y sí, cuanto más cámaras mejor, pero también nos añade más peso, más precio y más restricciones, porque ese tercer sensor
es uno de los culpables de que este dron pese más de 900 gramos y no sea clase C1. Y otro tema clave, la grabación vertical. Sobre el papel, pues es tremendo, porque puedes girar todo el gimbal para grabar en formato vertical real, como si rotaras tu cámara de acción o tu cámara reflex. Perfecto para redes sociales, simplemente tienes que girar la pantalla de este control remoto, que me parece brutal. Pero en la práctica es algo decepcionante, porque el rango de inclinación vertical, pese a que lo han aumentado con una actualización, está bastante limitado. Es decir, no puedes hacer el típico plano de reveal de dron que queda chulísimo, y en el modo Sport el gimbal llega a temblar, te da algunos saltos y te puede estropear la toma. Y ojo, porque si activas la cámara vertical y estás en vuelo, la velocidad baja y se nota bastante, porque DJI lo ha limitado para no forzar el sistema, lo cual tiene lógica pero hasta cierto punto, porque provoca que el dron no vuele igual en modo vertical. Así que si compraste este dron por sus capacidades para redes sociales, quizás un Mini 4 Pro te da mejores resultados. Y si hablamos de cámaras, tenemos que hablar del problema de tener 3 sensores diferentes. Y es que no hay homogeneidad total. Son parecidas, sí, las 3 cámaras graban ahora en D-Log, sí, pero las diferencias de sensor, de apertura y de compresión hacen que tengas que ajustar cada plano en la edición y no vas a poder pasar de una cámara a otra sin notar un cambio en la imagen. Por cierto, si te está gustando la review y quieres más análisis como este, recuerda dejarme un like y suscríbete al canal. Pero no todos son sombras, y es que este Mavic 4 Pro tiene algunas cosas que me parecen brillantes. Una de ellas es ese sistema de seguimiento. El Active Track 6.0 ha alcanzado un nivel muy bueno. Puedes seguir a una persona, un coche en pleno vuelo, con precisión milimétrica y sin perder el tracking aunque haya árboles, obstáculos o movimientos rápidos. Esa combinación del LiDAR con los sensores omnidireccionales y el nuevo algoritmo hacen que sea posiblemente el mejor dron del mercado en seguimiento automático, sin ningún tipo de discusión. Y la calidad de la imagen también ha dado un salto, sobre todo en situaciones de luz complicada, como cerca de esta tormenta, donde las 3 cámaras graban con muy buena calidad, con el códec All Intra que permite capturar todo ese detalle con mayor fluidez, sin producir artefactos ni compresiones agresivas. Y ese gimbal rotatorio 360 es otra de esas funciones que bien utilizadas te ofrecen un impacto visual muy chulo. Si sabes utilizarlo, tienes tiempo, que no ha sido mi caso para probar este dron, puedes conseguir unos efectos Inception, unos planos holandeses y unas composiciones muy complicadas de hacer con otro tipo de drones. Eso sí, requiere buena mano, experiencia y planificación, porque un movimiento brusco pues te puede arruinar la toma, como me ha pasado a mí varias veces. Así que no es para cualquiera. El potencial de este sistema está ahí, pero ya puedes tener mucha experiencia. Y la estabilidad del vuelo también me pareció muy buena. Da igual que haya viento, obstáculos o zonas con mala señal de GPS. El Mavic 4 Pro se mantiene firme, fiable, es muy estable como una roca. Sobre todo me ha encantado el poco ruido que hace y el vuelo tan ligero que tiene. Me ha dado la sensación que vuela como un pájaro, algo que viniendo de drones de gamas más bajas me llama mucho la atención, esa sensación al pilotarlo de control absoluto. Si hablamos del mando del DJI RC Pro 2, esta vez sí me parece que DJI ha dado con la tecla. Se enciende rápido, va muy fluido, te da acceso a todos los parámetros, funciona muy bien en los joysticks, con esta pantalla ultra brillante integrada y los nuevos controles físicos como la rueda para la exposición o los botones personalizables te dan mucho juego. Todo funciona muy bien, solo falta que no lo dejen obsoleto en 2 años como pasó con el anterior. Y por cierto, un detallito que pasa desapercibido es que ahora vas a poder acceder a la tarjeta de memoria sin desmontar medio dron. Puede parecer una tontería, pero en el campo, con frío o como ha pasado a mí, con mucho calor, con prisas, se agradece una barbaridad. Y como no, estas nuevas baterías y su carga. Esos 51 minutos teóricos de autonomía se traducen en unos 40 reales con grabación, lo cual es un lujo. Y quizás lo que más me ha gustado es el hub de carga rápida de 240 vatios que te recarga las 3 baterías a la vez en 1 hora. Adiós a estar esperando toda la tarde para volver a salir a volar. Esto te permite, pues, por ejemplo, aprovechar mejor esa golden hour o salir a hacer varios vuelos seguidos en el mismo día. El precio,
Sí, 3.499 euros es mucho dinero, pero si lo comparas con los 4.800 que costaba el Mavic 3 Cine en su momento, el Mavic 4 Pro lo supera en casi todo. Pero es que lo vale. Otra cosa es que lo necesites, porque aquí la clave es si realmente este dron es para ti. ¿Que para quién es este dron, David? El DJI Mavic 4 Pro no es para todo el mundo. Si eres un creador ocasional, haces planos de viajes o quieres un dron sencillito sin tantas complicaciones legales, esta quizás no sea tu herramienta. No es que no puedas usarlo, pero vas a estar pagando en dinero, en peso, en restricciones, por cosas que no le vas a sacar tanto provecho. Y quizás te merezca más la pena un dron más compacto como el Atom 2 de Potensic, que lo vas a ver muy pronto en el canal. Porque este es un dron para el profesional audiovisual que necesita lo mejor en calidad de imagen, que sabe sacarle partido al D-Log y al All-Intra, que es para el fotógrafo aéreo obsesionado con el detalle, con el color y sobre todo para quien trabaja con planificación y permisos y no necesita levantar el dron corriendo en 30 segundos. Y ojo que esto no lo convierte en un mal producto. Al contrario, el Mavic 4 Pro es sin duda el mejor dron plegable que se ha fabricado hasta ahora. Pero lo es dentro de una categoría muy concreta y eso hay que entenderlo, porque ha mejorado en prácticamente casi todo a su predecesor. Aún así, me parece un dron que emociona al volarlo, que te inspira a grabar más, a volarlo más, que saca planos que me parecen chulísimos. Y eso cuando trabajas en audiovisual vale su peso en oro, porque este dron es para jugar, pero en las ligas más grandes. Nos vemos.